Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su podcast Conectarse. Conectarse es un espacio para conectarnos con esa voz, con esas historias, con esas experiencias de cada una de nuestras invitadas. Y en esta oportunidad ya vamos por el episodio número 7, el 7, un número mágico. Siete maravillas del mundo es el número de la creación y sobre todo las siete notas musicales de las cuales estamos hablando. Y ustedes dirán, bueno, y Mary, ¿por qué haces referencia a esto? Es porque este episodio está lleno de sonidos, de vibración, de movimiento. Y ya les voy a contar por qué. En este episodio número 7, el cual he titulado La voz como herramienta de expresión del ser. Y creo que gracias a la voz es que yo estoy acá el día de hoy, gracias a poder manifestar, gracias a poder hablar, expresar. Hago hoy un agradecimiento muy especial a mi voz. Y qué bonito es que tú te puedas levantar y puedas darte cuenta que tienes herramientas que a veces no nos damos cuenta que nos ayudan a expresarnos y qué hermosa es la voz. Y es por eso que tengo la dicha, el honor y el placer de tener en este episodio número 7 a Claudia Saer. Claudia Saer es una amiga de hace muchísimos años. Claudia, creo que nos conocemos desde el 2010 en adelante, por Más o allá, menos. más o menos allí. Tuve la oportunidad de formarme, al igual que Claudia, en el área ambiental, pero la vida siempre es una transformación, un cambio, un movimiento maravilloso que nos lleva a lugares especiales. Y esos de los lugares especiales quiero hacerlos mostrar, o sea, los quiero hacer saber a todos, por eso es que cada invitado por ahí dice, Maru, pero tú conoces a tus invitadas desde hace tanto, desde hace, de por aquí, de por allá. Es que tengo mujeres maravillosas, las cuales quiero resaltar y que quiero que ustedes también conozcan. Claudia, bienvenida, por fin te tengo aquí, para mí ha sido un placer tenerte invitada en esta primera temporada de Conectarse. Pero para ello voy a dejar que Claudia hable. Claudia, que es nuestra invitada y que nos cuente su historia. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, Ima, súper contenta y feliz de estar en este espacio, que siempre es muy cálido, todos los espacios que tú fomentas y bueno, una energía muy linda que realmente en la que quiero estar, en la que quiero participar desde lo que hago, desde lo que soy, con toda la humildad y con todo el cariño. Así que gracias por la invitación. Lo hermoso de Claudia es que Claudia, al igual que yo, es venezolana. Somos venezolanas, Claudia, siempre lo seremos. Pero la vida nos llevó a diferentes lugares. Actualmente Claudia se encuentra en Colombia desarrollando actividades de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Pero ella es de la misma ciudad de donde soy, de Barquisimeto. Tenemos un elemento en común, una herramienta académica. Nos graduamos como licenciadas en estudios ambientales, por allí está esa esencia ambiental. Yo siempre digo, hoy estoy dedicada a otro ramo muy diferente al ambiental, pero ve mi casa, mi ropa, mis accesorios, mis elementos, todo tiene el tema de la naturaleza y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver la naturaleza con lo que vamos a hacer más adelante? Es que la naturaleza es la inspiración, la naturaleza es el reflejo hacia donde tenemos que crear, transformar, mirar. Hoy puede que yo esté en el lado de la imagen personal, inspirada en la naturaleza, tú te encuentres creando, inspirando en la naturaleza, pero esta vez vamos a hablar de la vibración, del sonido. Y ustedes dirán, bueno, Meru, ya, ¿qué vamos a hacer hoy? Claudia nos va a hablar un poquito de esa herramienta de la voz, porque Claudia es vocal coach, tiene un emprendimiento maravilloso, pero ya va, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar y voy a dejar a Claudia, por favor, que ella misma nos cuente su historia. Claudia, cuéntanos, ¿quién es Claudia? ¿Quién es Claudia Saer, esa mujer que nació en Barquisimeto, que es venezolana y que hoy la vida la lleva a otras tierras a cumplir su misión de vida? Bueno, es súper interesante porque la pregunta ¿quién soy?
realmente se va despejando y va más allá de estereotipos sociales. Yo soy una licenciada, yo soy una cantante. Entonces siempre esa pregunta de quién es Claudia Saer, pues simplemente soy una ser humana que trata de vivir y trata de desarrollarse conscientemente en el mundo a través de la música. Pienso que en esencia eso soy y ya se van agregando cositas a nivel social que como tú dices, pues también se van transformando, ¿no? Yo nací en Barquisimeto, Venezuela, como tú lo dijiste, orgullosamente venezolana. Soy hija de una colombiana, mi mamá Marta y mi padre Alfonso, Alfonso Saer, que pues quienes son de mi ciudad saben que él es una persona bastante conocida en el área de la voz, él es narrador deportivo y periodista deportivo. Y bueno, realmente no heredé de mi papá el gusto por el deporte, tengo que decirlo, puede sonar muy gracioso, pero sí creo que absorbí completamente la parte de la música porque él no solamente es una persona que se dedica a la parte vocal, sino que además es amante de la música. Entonces creo que esa sensibilidad artística viene de los dos porque a mi mamá también le gusta bastante, pero mi papá lo aborda también coleccionando música y demás. Em, y sabe muy bien cómo apreciar la buena música. Entonces creo que desde pequeña estuve en un ambiente muy musical, donde él invitaba a sus amigos músicos, donde lo escuchaba mucha música. Entonces creo que crecí alrededor de puras melodías desde antes de salir del vientre. Entonces creo que está impregnada allí la parte musical y eso fue lo que me hizo crecer, además que crecí, nací en la ciudad musical de Venezuela, entonces en donde en los colegios lo primero que haces es que te inscribas a una clase a tocar cuatro, donde se incentiva mucho la parte cultural en los colegios. Em, entonces, creo que está como esa esencia natural, ese ambiente barquisimetano que es muy musical, pero no musical como pretencioso, sino que es algo demasiado natural. O sea, tú vas a una casa y pues alguien puede sacarte un cuatro y no te das cuenta y empieza a tocar de la nada. Entonces, o alguien que no tenías idea que cantaba, resulta que canta muy bien. Es como algo que está allí en la esencia, ¿no? Entonces, pienso que es algo demasiado natural en mí, incluso admirar la música. Y crecí con eso. Estuve en corales a nivel del colegio, gané festivales, estuve, bueno, también participé en festivales de la ciudad, estuve en el Conservatorio Icónico de Barquisimeto, Vicente Emilio Sojo, estuve en el sistema de orquestas un tiempo, eh, entonces siempre me moví como por esa corriente musical de mi ciudad, de una forma muy bonita. Qué hermoso, Claudia, y justo que lo manifiestas, qué abundancia, tener esa riqueza, como es de la Gran Colombia, si lo vemos de alguna manera, un papá venezolano, una mamá colombiana, y que de alguna manera te heredaron algo tan hermoso como fue ese gusto. Y quiero resaltarlo acá, la voz de tu papá, Claudia, más allá de antes de conocer a Claudia, creo que el papá de Claudia es como la voz icónica dentro del mundo deportivo, en especial en el béisbol venezolano. Y recuerdo, yo tengo, y mi voz se conmueve al contar esta historia. Para mí un recuerdo con mi abuelo es mi abuelo en su radio escuchando al papá de Claudia. Entonces es como algo que te motiva y tenerte aquí y Sí, poder expresarlo públicamente es como la voz nos puede llevar a recuerdos. Para mí es sí, ese recuerdo. O sea, mira, o sea, es decir, escuchar a tu papá, que es tu papá, que dirá Claudia, sí, es mi papá, pero que para mí es escucharlo es recordar cuando mi abuelo lo escuchaba a él. O sea, imagínense cómo la voz puede dejar un sello total. emocional
allí. Y es por eso que quería invitarte, Claudia, para profundizar ello. Otro aspecto que me encantó de lo que contabas era el tema de la música. ¿Qué recuerdas, Claudia? O sea, lo primero, así, el elemento, esa canción que tú dices, sabe, esto creo que fue lo primero que canté y tenía tantos años. Bueno, realmente una canción que como que la primera que haya entonado, pues sí, es difícil, pero porque tengo muchas referencias, entonces no sabría decirte cuál es la primera, pero sí te puedo decir que para mí el recuerdo más especial es cuando gané mi primer festival a los 7 años y canté El Becerrito de Simón Díaz. Entonces creo que esa es una canción que yo considero como icónica en mi infancia, porque pues realmente significa muchas cosas, o sea, como esa niña de 7 años simplemente canta. Yo me acuerdo que yo no tenía mayor pretensión, yo dije, yo me voy a ganar mi cuatro porque ese era uno de los premios cantando y lo voy a hacer y lo voy a hacer y estaba muy determinada y salí y lo hice y gané. Y Y te hoy en día llevaste tu digo, cuatro. exacto, pero hoy en día digo que sabiduría ser niño y cantar y es simplemente hacerlo y decir, lo voy a hacer, lo voy a conseguir y utilizar tu voz para eso y lograrlo sin juicio, sin emociones complejas, sin miedo al que dirán. Entonces yo siempre voy a esa niña que canta y que simplemente lo hace. Y no está pensando si lo voy a hacer bien o no lo voy a hacer bien, simplemente voy a hacerlo y sé que lo puedo hacer y ya. Eso era lo único que yo pensaba, no como que "Ay, sonará bien, sonará bonita mi voz, ¿qué van a decir? ¿Estaré bien vestida? No, o sea, simplemente lo haces y esa es la sabiduría del niño interior que conecta con la voz y es la que hace que tú te puedas desarrollar libremente con tu voz. ¿Qué es lo que yo hago actualmente? Aunque ya más adelante vamos a hablar de eso. Hacer que las personas también se conecten nuevamente con sus voces de esa forma, simplemente siendo, simplemente conectando con el ser, como tú bien lo dices. Y lo otro que me dices es que las memorias a través de la voz con respecto a lo de mi papá es algo muy importante porque realmente, y ya lo vamos a profundizar más adelante, la voz despierta memorias en el inconsciente a nivel colectivo y en tu propio inconsciente que está alojado en tu cuerpo. Entonces, claro, tú dices, ve, escucho una voz, me genera emoción, lágrimas, me lleva a un recuerdo, está accediendo a tu inconsciente. Y es que yo digo, la voz y la música no piden peaje para ingresar al inconsciente. Y eso es algo que me parece muy lindo. Y mi papá también me enseñó que lo más importante es conectar a través de la voz. Para él lo más importante es quien lo escucha y lo que transmite y lo que le hace sentir al público. Y él se siente muy comprometido con eso. Entonces creo que también resalta mucho todo lo que precisamente acabas de comentar. Qué hermoso. Fíjate que hablamos de la voz e inmediatamente yo creo que es como una creencia social que la voz es cantante. Pero Ujú. hablamos un poquito, quiero que nos cuentes un poquito. La voz no solamente está relacionada a la música, yo soy una persona que soy súper musical, creo siempre decimos que tenemos algún vicio de gastos, de gastos hormigas, el mío es ir a conciertos porque aprecio la voz de diferentes géneros y de diferentes formas y de diferentes circunstancias, pero la voz va más allá, la voz va desde aquel locutor, aquel narrador, aquella persona que expresa, aquella persona que da una orden, aquella persona que te va a manifestar algo. Y quería preguntarte, esa niña Claudia estaba sola, habían otras personas en el sistema familiar, hermanos, primos, que también tuvieron alguna influencia con la voz. Claudia, cuéntanos un poquito. Bueno, digamos que desde la música, principalmente lo desarrollé yo, em, pero mi hermana mayor es otorrinolaringóloga y bueno, también pues obviamente es un área que
de trabajo médico que involucra la laringe. Entonces ella también, pues, digamos que trabaja con cosas médicas relacionadas con la voz, ¿sí? Directa o indirectamente. Y mi hermano, él sí le copió a mi papá el tema del periodismo deportivo a través de la voz y él también es comentarista y narrador deportivo hoy en día. Em, Trabaja con mi papá y también trabaja en otros proyectos. Entonces sí, hay algo muy interesante. Ah, bueno, y también resalto a mi mamá porque yo digo que mi mamá es como la vocera de elocuencia muy particular. Mi mamá tiene una elocuencia muy particular. Em, entonces yo digo que de alguna forma todos trabajamos con la voz en el sistema familiar. Qué maravilloso y justo te lo preguntaba porque decías, bueno, mi papá le copió, lo heredó. Dijo, papá, te admiro tanto que quiero hacer lo mismo que tú. Y son esas herencias conscientes o inconscientes que tú dices, no, Sí, no quiero, pero qué hermoso ese tema de la voz porque ahí comprendes cómo tu sistema familiar, y esto me encanta siempre traerlo a colación, no todo lo que heredamos está mal, sí, hay creencias limitantes que por allí tenemos que venir trabajando, pero también es que bonito cuando tú dices, gracias por darme esto. claro. Gracias papá, gracias mamá, gracias sistema familiar, y cada uno adaptarlo a su manera. Me parece Sí, tan hermoso que decías, mi hermana es otorrino y sí está relacionado con la voz, pero a su manera, a su ritmo, y ese es su propósito. Para ti como cantante y como vocal coach, es decir, también lo heredo. Y hay otras personas en el sistema familiar que lo hacen igual, pero qué hermoso es llevarlos. Hace poco estaba justamente en una formación con una maestra dentro de la sistémica y ella decía, cuando tú honras esos dones que te da tu sistema familiar, todo fluye. sí. Y lo digo porque yo por muchos años decía que no quería ser maestra y vengo de familia educadora, pero todo, siempre ya lo he contado en algunos episodios. Y dije, y el día que dije, me rindo, me di cuenta que mis grandes proyectos y los que me han llevado a avanzar han sido cuando tomo elementos de la educación o la pedagogía. Entonces dije, por aquí es, y ya. Y es honrar y decir, también me dejaron algo hermoso. Claudia, qué hermoso lo que nos cuentas, qué hermoso esto de cómo llega la voz de la música, de tu tema, que yo me quiero llevar ese cuatro. Yo quiero mi cuatro, porque creo que todos los que somos güeros, nos dieron de pequeños un cuatro también. Estuve en clases de cuatro, también nos Sí, tocó, que no es entonces mentira lo que digo, o sea, no es algo así de es una que asignatura, de sí. 7 años, no, o sea, de 7 años, de cuatro, de cantar, de llegar, de acordarse un joropo o de algo, allí está el tema musical y que lleva a esa memoria. Claudia, justo el día de hoy vamos a seguir hablando de la voz, pero esta vez me encantaría mucho que nos contaras cómo Claudia pasa de esa niña de 7 años que se ganó ese cuatro y que pasó por diferentes instituciones, cómo termina, o diría más que terminar, cómo inicia ese proceso de la Claudia música que fue primero. La Claudia que se dedicó al canto o la Claudia que decía, voy a irme a ser coach. Cuéntenos un poquito de ese proceso. No, siempre en mi caso, y creo que la verdad de cualquier músico, y si hay músicos escuchándome lo van a entender, siempre nos vamos primero por la persona que es artista, siempre, o la que ejecuta, siempre. Entonces, por supuesto, siempre fui ejecutante del canto, siempre fui cantante, eh, pasando por diferentes técnicas, por diferentes estilos, pero siempre estuve yo allí. ¿Qué es lo que a mí me motiva a ser entrenadora vocal? Que yo, como les digo a muchos alumnos, yo me comí las verdes y las maduras con esto de la técnica, ¿no? Entonces, tenía demasiadas dudas sobre mi voz, como por ejemplo, hasta dónde llega mi voz, ¿sí? Desde todo punto de vista. Entonces, pasé por varias técnicas, algunas
que actualmente están obsoletas y yo decía, no, pero aquí tiene que haber algo más. ¿Cómo hago yo? Porque incluso llegaba yo a sitios donde me decían, no, tú cantas bien y ya. Yo no, ya va. ¿Y cómo sigo desarrollando yo el instrumento que tengo? Dame más. Entonces, eso fue lo que a mí me empezó a mover o a ver fuera de mi ciudad y fuera de mi país. Entonces, siempre como con esas preguntas, pero unas inquietudes no desde la ansiedad, sino bonitas, o sea, y hoy en día que ya tengo esas herramientas, porque las busqué y por eso empecé a entrar en la pedagogía vocal, digo, oye, qué bueno poderle acortar el camino, ese camino, a muchas personas para que vayan más directamente a desarrollar de manera adecuada su voz, porque también me conseguí con estrategias no tan válidas, en donde yo decía, pero siento esta incomodidad, ¿qué pasa aquí? Entonces siempre fui muy curiosa con eso y creo que la verdad es como lo que me motiva es accederles el conocimiento de la voz a las personas, o sea, y es como sí, hacerlo como un poco más accesible a todos. Democratizar Exactamente, democratizar de decir, ya va, yo esto lo descubrí, necesito que todos también sepan que hay técnicas para tú expresarte. exactamente, y que no es algo tan exclusivo o que no es algo de que ya usted nació con eso y listo, porque realmente todos nacemos con eso, pero también hay diferentes bloqueos o inestabilidades que sobre el camino se van metiendo en la voz. Entonces sí, hay personas que han desarrollado eso desde pequeños y tienen esa habilidad fisiológica, pero hay otras personas que también tienen otros obstáculos que sí se pueden sacar. Entonces eso fue lo que a mí me llevó a ir más allá, además que siempre me ha apasionado el tema del canto y siempre me gustó mucho también la parte de enseñar. Quizás nunca me planteé desde el inicio ser entrenadora vocal o ser profesora de algo, pero al igual que tú, siempre estaba ahí de manera natural, tan natural que a veces lo omitíamos. ¿Sabes qué? Acabas de decir entre esto maravilloso algo que sé que muchos de los que están escuchando se van a sentir identificados. Es que no me gusta mi voz. Ujú. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando este podcast en estos momentos, por favor, sean sinceros con su manito en el corazón y digan, realmente me gusta mi voz? Y te lo digo, Claudia, porque yo por muchísimos años me encantaba expresar. Empecé a expresar ya después de los 12, 13. Yo era la típica niña tímida. Cuando cuento esto, la gente se ríe porque me dice, no te veo, Imaru, no te veo en esto. La típica niña que ni hablaba, la que hablaba era más mi hermana, entonces tenía a mi hermana que iba a ser comunicadora, que ella era la que iba a cantar, a hablar, porque hablaba así, bla, 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 bla. Y yo súper tímida, lo desarrollo justo cuando empiezo a dar guiaturas y creo que ahí diste también en un punto, es algo que sí, personas pueden nacer con esa habilidad y tienen esa habilidad desde muy pequeño, pero es algo que puedes desarrollar y que luego ya a los 12 empezará, yo veo videos de, no sé, 2006 dando charlas a favor de la conservación del oso, y hace poco veía un video mi esposo y me decía, ¿por qué hablas así? Algo así de, ¿por qué hablas con esta jerga tan popular? Entonces, justo creo que vas desarrollando y vas hablando. Y yo por muchos años, o sea, esos videos los grababa y no los veía y los llegué a ver 15 años después. Y decía, wow, cuánto he mejorado. Y es como una reconciliación. Esto es parte de ti. Hay personas que dicen, me encanta tu voz. O tuve estudiantes hace poco y este podcast nace gracias a ella. Les mando un beso, un abrazo, que siempre decía, su voz me relaja. Y tú dices, ¿cómo puede tu voz relajar? Su voz me genera paz. Y es allí lo que comentabas justo que aprendiste de tu papá, de cómo dejas un sello en cada una de las personas que van escuchando tu voz y con lo que estás transmitiendo. Hoy es de mis fortalezas así, número uno, el comunicar. Creo que lo amo profundamente. De allí tomarme espacios para sacar este podcast. Pero ¿cuántas personas, Claudia?
Tú que hoy como coach vocal, tomando otra vez este punto de no me gusta la voz, conoces que te dicen, es que mi voz es terriblemente, es horrorosa y salen esas creencias y esos látigos. Cuéntenos un poquito en este proceso como vocal coach, ese tema. No me gusta mi voz. Bueno, es un tema que está presente en la mayoría de las personas, no te puedo decir estadísticamente, pero según por observación, en la gran mayoría. Entonces, siempre hay como un tema con la voz. Hay personas que les gusta su voz, sí las hay. Hay muchos que no les gusta su voz. Pero hay que entender que una voz bonita o una voz fea obedece a estándares muchas veces sociales. Lo que hay realmente allí es una voz equilibrada o no equilibrada. Entonces, cuando la voz, tú dices, mi voz se escucha fea o se escucha, o es que se escucha como apretada, en realidad es una voz que obedece a un esfuerzo vocal posiblemente o a una inestabilidad en el aparato fonador, ¿sí? Entonces, no podemos hablar realmente de voz bonita o voz fea, sino una voz forzada o no forzada o equilibrada o no equilibrada. Entonces, Maravilloso. cuando tú lo ves, cuando se ve así, y es una de las primeras cosas que yo le digo a los alumnos, la perspectiva cambia, porque se vuelve más, primero no es un juicio, es algo, más que un juicio, es como una explicación, una razón, mucho más objetiva, entre comillas, que te da la posibilidad de resolverlo. Porque cuando tú dices, mi voz es fea o bonita, tú dices, ah, no, ya, eso es, y listo. Pero cuando tú dices, está equilibrada o no equilibrada, ok, entonces, ¿qué hay que hacer para equilibrarla? Porque es ya un sistema que tú puedes equilibrar. Cuando desde el punto de vista técnico y de mecánica muscular empezamos a resolver eso, la voz se libera, la emisión del sonido cambia, eh, digamos que hay una mejor coordinación muscular que hace que afines. Entonces, de repente, oh, me gusta cómo suena, ya me gusta mi voz. Y resulta que era algo que por un lado físicamente está y que muchas veces obedece a temas inconscientes que están alojados en el cuerpo. Entonces ahí tú te das cuenta, es que es un camino, la voz no es un tema de juicio, no es o sea, es una consecuencia, pero que te invita a ver lo que tú tienes que trabajar y conocer de ti misma, no es el, el, el digamos, la meta o el juicio definitivo de lo que tú eres. Entonces, así tú cambias la perspectiva y es que realmente está comprobado, incluso desde la ciencia, que se trata de equilibrio en el aparato fonador. Wow, qué maravilloso y justo acá me llevo como un aprendizaje y sé que muchos de los escuchas del podcast es llevar, a ver, ¿y tu voz está equilibrada o no está equilibrada? Y me imagino, Claudia, que esto y ahorita nos los vas a confirmar o no, está relacionado con las creencias, con las emociones, con los estados de ánimo, con las jergas y demás. Yo, por ejemplo, soy migrante desde que tengo 20 años. Primero migré a Argentina y yo me recuerdo que en ese momento, esa etapa de los 20, me adapté tanto al país que me veías con mucha jerga y tonalidad del sur. Uh -huh. Y fue de los países con los que me acoplé así, ¡tla! Como un engranaje perfecto. Pero tengo 7 años que he vivido mucho más en México. Puedo tener algunas expresiones, pero no hay un día de mi vida que yo no tenga una interacción con un mexicano y me diga, ¿de dónde eres? Porque es como que ya lo integras un tipo de tonalidad o una forma, aunque busques el lenguaje neutro para que puedan entenderte. Entonces dices, no pierdes ciertas situaciones, para mí es muy importante como
un hecho de mantener mi tonalidad caribeña. Yo digo que más que tonalidad de un solo país, creo que es más tropical, más caribeña, más alegre, más entusiasta, pero buscando un lenguaje neutro. El tema de la voz, Claudia, y mientras hablaba se me presentaba. Cuando yo hago una reconciliación con mi voz, es más fácil en el proceso de aprender otros idiomas, de poderlos expresar. ¿Qué relación tiene? No sé si está súper difícil esta pregunta. Me No, dice, tiene mucha sí, conexión. o sea, por ejemplo, una persona que está aprendiendo el inglés, alemán, francés, el idioma, por ejemplo, hablando de habla hispana, nosotros que hablamos el español, si yo no tengo una reconciliación con mi voz, ¿hay alguna interferencia en el proceso de que yo me pueda comunicar con este nuevo idioma? Sí, claro, porque realmente cuando tú trabajas en tu voz, tú aprendes algo muy importante y es el aprendizaje por ensayo y error. Entonces, si tú no te reconcilias con el error desde la voz, es más difícil para ti aprender un idioma. ¿Por qué? Porque al momento de hablarlo te vas a trancar con la idea de que me da miedo equivocarme o que voy a hacer el ridículo desde lo que estoy emitiendo. En cambio, cuando tú experimentas con el trabajo vocal el ensayo y error, te das cuenta y tu inconsciente, sobre todo el inconsciente, porque tú puedes decir, ay, sí, yo entiendo el ensayo y error, pero igual te da miedo. Pero cuando tú lo ejecutas con el trabajo vocal, el inconsciente ya entiende que ensayar y equivocarse está bien. Y le vas enseñando a tu sistema a que es algo seguro y a diferenciar con conciencia cuando sí estás en un espacio seguro, por supuesto, ¿no? Entonces también empiezas a discernir y a tener una personalidad, vamos a decirlo entre comillas, una personalidad vocal en el sentido de que, oye, estoy aprendiendo, me puedo equivocar, y así empiezas a discernir cuáles son los entornos en donde realmente tienes que estar. Porque entonces tú dices, si estoy en un lugar en donde me van a poner juicios porque me equivoqué hablando, no es porque yo estoy mal, yo estoy aprendiendo. Tengo que ir a otros contextos o a otros entornos. Entonces empiezas tú a discernir realmente qué es lo que, en dónde tienes que estar para ese aprendizaje verbal. Porque yo puedo decir, no, es que se están riendo de mí es porque yo lo estoy haciendo mal. No, a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar de entorno y respetar mi aprendizaje y hacer que otros respeten mi proceso de aprendizaje. Pero tiene que estar internalizado el equivocarse. Y eso cuando estamos en una clase de canto, pues la repetición y el ensayo de error se lo va diciendo a tu cuerpo, a tu inconsciente. Entonces fíjate cómo te va empoderando y ampliando ese discernimiento, que es súper importante. Wow, qué maravilloso. Y sabes que creo que ese discernimiento está relacionado mucho hasta con los sistemas de creencias y con los entornos que estuve. Voy a contar esta anécdota. Me van a decir, pido el permiso, pero justo antes de este podcast estaba desayunando. Voy a contar, mi esposo es alumno de Claudia, ya hablaremos del emprendimiento, y entonces ya varias veces me decía, salí muy movilizado en mi última clase. Entonces yo, cuéntame qué pasó. No, es que mi maestra, o sea, Claudia me dijo, necesitas, necesitas ejercitar. O sea, y entonces eso me detonó, él manifestaba un estado de supervivencia con maestros, con personas de autoridad y demás. Entonces dijo, pero es que no lo dijo de una manera tan firme. Entonces, claro, ahora que estamos hablando, tiene mucho sentido cómo la tonalidad, cómo la forma de expresión, cómo puede llegar, o sea, justo tu palabra como comunicador, educador, coach, es tan importante porque llegas hasta elementos inconscientes Uh -huh. que de alguna manera lo que hace es que es trabajar
para poder hacer una transformación y bajar. Sí. Entonces yo llegaba y le decía, bueno, es parte del proceso, es parte de lo Exacto. que... Y a veces, incluso cuando me ven como hablando con la firmeza, es algo que yo ya lo tengo presente que lo voy a hacer así, que es cuando necesitamos práctica, hey, necesitamos práctica esta semana. Quiero que me sostengas hoy, quiero que me sostengas esta semana la práctica. Vamos a hacerlo. Yo sé que si tú lo repites y te entras en la rutina, lo vas a conseguir. Mínimo sostenernos el resultado. Porque también es como activar y detonar en la otra persona la idea de, oye, esto va en serio, esto va en serio, ¿sí? Entonces no es como que, bueno, no es quedarme solamente, y ahí es donde está la palabra vocal coach, coach, entrenador. O sea, yo voy, hey, vamos a darle, ¿sí? Yo soy muy condescendiente y muy paciente, pero aprendemos a leer entre líneas cuando yo te digo, te voy a dejar esta práctica y me lo vas a hacer una vez al día, por lo menos 5 días, porque también se trata de algo muscular, corporal. Entonces, si estamos trabajando con memoria muscular, es como si tú me dijeras, quiero ir a sacar brazos o fortalecer los bíceps y los tríceps, pero ¿cómo genero yo esa memoria muscular y ese desarrollo muscular si no hay repetición? ¿Sí? No, y totalmente, y perdón, Claudia, que esto lo relacionamos con ese ensayo y error. Si yo no tengo ese impulso, ese, como digamos, eh, enfoque de mi coach, de mi mentor, de mi tutor, y lo veo mucho como educadora, de que hay tonos de voz, de que puedes tener una empatía en el proceso y te acompaño, pero ya va, vamos, esto es en serio. Tienes que avanzar, Sí, tienes que exacto. llevarlo. Y Hay momentos en los que también hay que despertar a la persona porque entonces me quedo en el lugar seguro que es mi clase. Yo digo, no, vamos a empezar a salir. Y entonces, claro, se detonan memorias. Y me parece genial que lo digas porque una memoria de supervivencia, y al igual que le ha pasado a Kevin, también esta semana me pasó con otra alumna que ella desde pequeña, por ejemplo, te doy como esta anécdota, ella sentía que debía ser el ejemplo de todos los del salón porque los profes siempre decían, sé como ella. Y resulta que eso, en vez de hacerla sentir bien, le creó una idea de que a cualquier profesor y a docente yo no lo puedo decepcionar. Y ella llega a wow. la clase y me dice, estaba sinceramente, ella casi no entra a la clase y yo me sé qué pasó, porque yo sabía que algo, yo intuía que algo le pasaba, que me metió como una excusa ahí que no se la Los compré. maestros lo sabemos todo. Sí, claro, vamos conociendo también a los alumnos. Y entonces ella me dice, es que es como esa idea de que no pude practicar mucho y voy a decepcionarte. Cuando lo que yo le dije es, perfecto, no practicaste, hagámoslo sin expectativa. Yo en ningún momento le mostré decepción ni nada, porque sé que ella estaba trabajando mucho y demás, pero a ella tenía eso detonado, esa memoria detonada. Entonces, a través de la voz tuvimos que trabajar eso porque es una creencia que la va a hacer que siempre sea muy, muy exigente con ella misma. Y eso hay que trabajarlo para que después la voz pueda salir y pueda disfrutar el proceso. Qué hermoso y sabes que está muy relacionado con este podcast. Para los que nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Esto es conectarse. Conectarse nace de eso, de qué pasa si creo un podcast en donde yo converse con gente maravillosa, hay una estructura, pero que yo deje fluir mi voz, deje fluir mis emociones, las exprese y pueda llegar a ese ser. Como bien decía, sin expectativas, sin ese perfeccionismo que son creencias que por allí nos llevan, sin el síndrome del impostor de decir, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que tengo? ¿Será que no puedo? ¿Será que soy suficiente? ¿Será que no? ¿Que me las tengo que saber todas? Entonces, cómo la voz, y por eso decía, es una herramienta de expresión. O sea, con tu voz, y te quería preguntar, Claudia, ahorita que comentaba justo estos dos casos de estudiantes, ¿hay algún estudiante que recuerdes, alguna persona que le ayudas en su proceso,
que haya dicho o en su proceso dijo, wow, no sabía que esta persona era yo, que lo llevó en ese proceso? Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue ese despertar y cómo viste ese antes y después de algunos de tus estudiantes? Bueno, realmente en los que, y es algo muy interesante, porque en los alumnos que han sido afortunadamente unos cuantos, y me encanta, y bueno, de verdad que quiero muchísimo y amo a todos mis alumnos porque son maestros también, ¿no? Eh, en los que yo más he visto ese, wow, esta soy yo, son en aquellos en que han visto esto como una oportunidad de autoconocimiento y no como un espacio mecánico de repetir ejercicios y ya. Han sido muchos personas que lloran de la emoción. Wow, mira, incluso se escuchan de una manera en las clases que no se habían escuchado antes y se sorprenden. Es como si se estuvieran viendo en un espejo, pero a nivel sonoro. Y sí, sí los he tenido, lágrimas de felicidad, eh, y sobre todo entendimiento de otros procesos. Entonces empiezan como a través de la voz. Pero entonces en esta área de mi vida ocurre esto y ya sé por qué, no, es que esto es algo en general, o cuando yo era pequeña sucedía esto, entonces como que ese aha moment o ese eureka ocurre mucho, como que wow, ya lo entiendo. Y a veces es solito, a veces es simplemente empiezan a emitir el sonido, yo hago una que otra pregunta clave y empiezan a hablar. No, es que sucede esto, entonces es conexión con el inconsciente. Pasa mucho, pero sí te digo, cuando se quieren meter a ampliar la perspectiva de la voz, que la misma voz lo va llevando, porque el cuerpo es muy sabio, es donde más sucede eso. Por eso yo digo que la voz es una herramienta. Es una herramienta que si tú usas, de alguna manera puedes transformar. Por aquí me llevo varias palabras como un sello emocional. Me llevo la palabra de herramienta para mirar tu inconsciente y no verlo. Me imagino es el tema, por ejemplo, de los límites, que si tú eres una persona que no sueles poner límites o cierta emoción era la que más detonaba, entonces, ¿de qué manera ya me llevo que no es una voz buena o mala, es una voz balanceada o no balanceada para poner ese límite? O cuando no pido ayuda y necesito pedir ayuda. Entonces la voz no solamente es ese proceso de canto, de buscarme ser el pop star que canta, hace poco veía de que todo el mundo quiere ser ese cantante, pero nadie quiere estar en el proceso de la Nadie producción. quiere estar, o sea, sí, porque es que vemos los resultados, pero no sabemos cuánto han trabajado ellos. Y además, ellos son ellos. O sea, Beyoncé es Beyoncé, por ejemplo. O sea, Ayer, casualmente hablando de eso, que la nombras, ayer estaba justo en una reunión y escuchamos una misma canción, una canción estadounidense muy famosa, Julius se llama, ujú, recuerdo. Entonces la cantaba Dory Parton, sí, ujú, yes. inicialmente su canción, pero de repente estos speakers automáticos que llamamos, pedimos que pusieran la canción y nos puso a Beyoncé y nos puso a Miley Cyrus. Y entonces escuchamos las tres melodías de una canción y fue, wow, pero mira, este tono, o sea, ninguna canta ni mejor ni peor, sino que cada quien le ponía su sello emocional y de Ujú, generaciones distintas, una del exactamente. 80 90, otra de entre el 2000 y una Miley Cyrus del 2010. Entonces, wow, cómo una misma letra, una misma canción puede llevar. Y de Y aquí, para todos los gustos. para todos los gustos, con su ritmo, con su forma, llevaban la melodía, pero ponían ese sello personal. Es por Ujú. eso que ahora quiero que entremos ya en esta etapa. Claudia, cuéntanos tu etapa, porque no nos vamos a ir en del podcast, tu etapa como cantante. Cuéntanos qué géneros abordaste. Por allí, por favor, nos vas a dejar el nombre de tu canción, una canción maravillosa que a todos los que somos de estilo caribeño nos encanta y nos ama y nos lleva y nos transforma. De cantante al canto consciente. Cuéntanos ese proceso, por favor.
Bueno, es el proceso más maestro para mí porque es donde yo he podido evidenciar cosas que después puedo enseñar. Porque sí, yo he estudiado, yo tengo está la teoría, todavía falta mucha teoría por aprender porque la ciencia va avanzando y demás. Perfecto, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo es en la vida real? Esa Claudia cantante es la que lo experimenta. Y por eso te decía que me he comido las verdes y las maduras, precisamente por eso. Y muchas de las cosas que están en las clases yo las aplico primero o yo las he vivido primero. Entonces, aumenta mucho la capacidad de comprensión del feedback del alumno y esa conexión total y compromiso con el proceso. Y lo puedo entender y por eso es que está la paciencia. Yo realmente sigo siendo cantante, todavía sigo siendo aprendiz en el sentido de que estoy abordando un proceso creativo actualmente, estoy componiendo, estoy haciendo música. Entonces también soy una observadora de mí misma sobre todo lo que ha sido un reto. ¿Cómo se siente esto? Lanzar una canción, ¿cómo se siente? Por ejemplo. Y lo he abordado desde muchas formas. O sea, en coros, en festivales de jazz, en concursos. Todas son facetas diferentes, pero me he encargado de experimentar mucho a nivel holístico, a nivel espiritual. He experimentado incluso cómo las constelaciones pueden cambiar tu ejecución y cosas que estén trancadas en la voz. Es decir, yo tengo un laboratorio vocal, ¿sí? Y además es ese reto de lo voy a hacer para poder después enseñarlo y facilitárselo a otros. Entonces, creo que es lo que más me mueve como cantante, aparte de esa chispa de dejar algo o un mensaje en el mundo o de poder conectar, que creo que es lo más bonito, como tú dices, conectar con el ser, conectar con seres. Conectar con el ser, con seres, y es por eso que nace este podcast, Claudia. Yo decía, justo mis estudiantes me decían, Miss, porque acá en México se dice Miss, cuente más, por favor, llévelo. Y dije, quiero hacer algo porque tengo mujeres maravillosas. Parte de mi misión es ayudar a mujeres a empoderarse. Es un podcast que lleva a que tú puedas crecer, a que desde diferentes espacios, cómo creas emprendimientos, cómo sales de tu país y tienes que empezar, no es desde cero porque traemos una mochila de herramientas, pero sí empezar un proceso de transformación y de decir, gracias que pasé por aquí, puedo avanzar. Esa Claudia, recuerdo la Claudia de Jazz. Hace poquito estaba viendo unas fotos y sí recuerdo, eso fue como por Doraí 2014-2015, Claudia, para que Ujú. veas que está esa Claudia de Jazz. Pero ahora me encanta esa Claudia vi esa Claudia del 2014-2015, pero vi también como un cambio en esa Claudia emprendedora del 2020, entre 2019 y 2020 pandemia, donde nace Saer Vocal Coach. Ya estamos casi terminando, pero antes de terminar, me encantaría mucho que hablaras desde tu emprendimiento y cómo desde esa Claudia del 2020, que luego lanza una canción, si no me equivoco, 2023. Ujú. ¿Cierto? Correcto. ¿Ves? ¿Ves? Yo Me sigo a encanta. todas mis amigas y las veo y estoy pendiente porque tú ves sus transformaciones, así como ellas ven tus transformaciones en ti, Sí, sí. pero que hoy en el 2025 es una Claudia que va hacia el canto consciente, hacia el canto holístico, a ese canto transformador donde lleva, y esta es como ya la raíz de este episodio, a conexión del ser. Cuéntanos un poquito de esas tres facetas y qué has aprendido en ese proceso, Claudia. Bueno, yo diría que aquí aplica mucho la frase, si del cielo te caen limones, pues haz limonada y bueno, véndela. Además, agrego yo, ¿no? Realmente yo empecé a dar clases antes de la pandemia. Yo tenía unas ideas en mente, pero
pero bueno, está ahí como dudosa de formatos, bueno, como cuando uno empieza a macerar una idea. Y llegó la pandemia y resulta que yo me quedé sin contrato presencial. Y yo dije, bueno, aquí fue, ¿qué vamos a perder? Me lanzo. Y al día siguiente que decretaron la pandemia, salió Cyber Vocal Coach. Y resulta que fue un espacio hermoso en donde yo hice muchas dinámicas también gratuitas, incentivando a que la gente en su casa pues aprovechara ese tiempo para cantar. Y empezaron a llegar los alumnos, todo fluía. Entonces, creo que yo digo que fue algo muy destinado, porque en ese momento, por un lado, Diosito y el universo me retiraron algo. Por el otro dije, ¿qué es lo que yo tengo? Pues mis capacidades. Eso no me lo quita nadie. Pues vamos a ejecutarlas y sin pensarlas demasiado. Entonces este ha sido como un emprendimiento que se ha madurado mucho en el tiempo, desde todo punto de vista, de manera visual, de estrategias, y que todavía manejo muchos retos para seguir evolucionándolo. En este proceso siempre va a estar el impostor. Uf, muchas veces, muchas veces. Pero ahí es donde tú tienes que conectar, es con tu voz interior, justamente, y no paralizarte. Eh, no te voy a decir tampoco que no nos vamos a paralizar, pero por lo menos que una parte aún siga confiando y siga andando en el proceso. Eh, por lo menos yo he paralizado en algún momento grabación de contenido, pero sigo igual dándole y trabajando. Por otro lado, o sea, como que una cosa compensa a la otra. Y también ha sido como un proyecto muy maestro, porque es lo que yo considero una de mis misiones de vida más importantes, entonces me compromete a seguir creciendo. Yo con esto me lancé y decidí que fuera un proyecto que fuera madurándose sobre la marcha, no esperar a que estuviera demasiado listo para ya ejecutarlo. Y el canto consciente es un resultado de eso, es un resultado de experiencias, de aplicaciones de técnicas, de mi experiencia, de lo que me han enseñado los alumnos y de lo que yo digo, ok, aquí tenemos que desarrollar un método. Y un método del que yo desde mi experiencia he podido desarrollar con mis maestros que son también mis alumnos. Canto consciente no estaba en el 2020, fue un resultado. Entonces creo que el mensaje es no esperes estar demasiado listo para hacerlo. Qué hermoso, Claudia, la verdad. Creo que ya culminando esta hermosa plática, esta conversación que es conectarse, creo que vamos transformándonos. Aquí hay mucho aprendizaje de tu voz, la necesidad de expresar, de cómo nos transformamos, de cómo de alguna manera la vida, a medida que vamos asintiendo y agradeciendo, nos da más oportunidades. Claudia, ya estamos a punto de terminar. Para mí, como bien te lo dije, te quería acá, en este episodio número 7 de la creación, de la transformación. Y a ustedes que, si tú llegaste hasta aquí y nos estás escuchando, es porque te llevas algo. Y ese algo yo siempre le pido a mis invitados algún ejercicio. En este caso, un ejercicio sencillo dentro del canto consciente para nuestros escuchas, que nos dejes tarea. Esa tarea. Buenísimo. Y aparte de dejarnos nuestra tarea, si hacemos la tarea, cuéntanos por favor dónde te podemos encontrar. Aquellas personas que dicen, a ver, esto resuena, yo quiero trabajar mi voz, pero no quiero ser cantante, pero quiero hacer un proceso de reconciliación con mi voz, yo quiero expresarme, yo quiero hablar, no sé, yo quiero ser creadora de contenidos y de videos en plataformas digitales. Cuéntanos dónde te podemos encontrar y cuáles son tus servicios. Bueno, en Instagram o en las redes sociales, pero principalmente en Instagram, me pueden conseguir como Saer Vocal Coach, Saer Vocal Coach. Sí, principalmente por allí. Obviamente ya estaremos ampliando los canales de comunicación a YouTube y demás, pero por ahora por allí está el contenido. También en TikTok, Saer Vocal Coach, que también es una plataforma muy divertida donde pueden interactuar, donde me pueden hacer preguntas y demás. Y bueno, con el mayor de los gustos, pues quien quiera trabajar en su voz, bienvenidos o bienvenida sea. Y acá vamos a estar porque
cantar es para todo ser humano. Y bueno, lo que me pedías, unas tareas, hay muchas. Lo que me gusta a mí hacer o pedirles también incluso a todas las personas es que disfruten cantar. Entonces, hagan una playlist para cantar todos los días, canciones que les encante, que quieran cantar a todo pulmón, que quieran cantar en la regadera, en la ducha, ¿sí? Pero que empiecen a sacar la voz, porque a veces incluso cantar o simplemente hacerlo a grito herido, como dicen por allí, les cuesta, porque ya ahí está el juicio. Entonces empezar a trabajar eso con movimiento corporal. Y una tarea muy sencilla, pero que me parece sumamente poderosa, es agradecer por la voz que tienes por lo menos 21 días todos los días en las mañanas, ¿sí? Agradezco por el poder y la autonomía de mi voz. Por ejemplo, puede ser una frase muy, muy reconciliadora, muy poderosa, ¿no? Hay varias, hay muchas que también se desprenden según lo que la persona requiera cantar, pero yo pensaría que esa sirva. Yo amo, apruebo y acepto mi voz y agradezco. También puede ser otra. Entonces, son frases cortas pero poderosas que las puedes poner allí en el espejo. Hacerlo por 21 días. A ver qué sucede. Wow, me encanta. Yo creo que terminamos este episodio número 7 realizando esta afirmación. Y la voy a realizar aquí en vivo para todos ustedes. Yo agradezco el poder y autonomía de mi voz, porque me ha llevado a lugares inimaginables, porque me ha llevado a manifestar, porque me ha llevado a reconstruir, me ha llevado a unir, me ha permitido sobrevivir, porque gracias a mi voz he podido recibir remuneraciones, he podido establecer lazos, he podido llegar a ti en este momento a través de este podcast que se llama Conectarse. Claudia, un mensaje final para despedirnos. Bueno, el mensaje yo creo que está implícito, es simplemente conecta con tu voz sin juicio, sin límite y desarrolla tu poder a través de ella. Yo pensaría que ese sería como el mensaje y empieza con las pequeñas cosas, cantando simplemente en casa y disfrutándolo. Disfruta de tu voz porque disfrutar de tu voz es disfrutar de lo que tú eres, con los altos y bajos y disfrutar de tu historia, de tu camino, de lo que tú has sido y lo que has recorrido. Y eso es amor propio también. Muchísimas gracias a Claudia Saer. Claudia Saer fue nuestra invitada del episodio número 7 de Conectarse. Este episodio lo titulamos La voz como herramienta de expresión del ser. Claudia, como vocal coach y como embajadora del canto consciente, nos pudo compartir cada uno de los elementos necesarios para esa conexión, esa reconciliación y agradecimiento de tu voz. Si esto te gustó, por favor, compártelo, dale me gusta y si piensas que alguien necesita este episodio, también compártelo. Allí también dejamos en la descripción toda la información si quieres profundizar más de este tema con Claudia Saer. Esto fue Conectarse, este espacio espontáneo, auténtico, de conexión ¿con qué? Con el ser, donde cada uno de nuestros invitados tocamos temas que nos llevan a esa transformación, al agradecimiento y a la honra.